nosotros también. Así que... Bueno, bárbaro. Bueno. Empiezo nomás entonces. Yo no me acuerdo dónde oí hablar del Balseiro por primera vez, como les debe pasar a muchos de ustedes, que siempre supieron, creen que siempre supieron que existía el Balseiro, pero no saben de dónde apareció la idea. Yo creo que fue en la secundaria. En algún momento en la secundaria me enteré de la existencia del Balseiro y siempre me pareció atractiva, una idea atractiva para venir a estudiar. Cuando yo me recibí del secundario, fue en el 74, y en ese momento la facultad del Estado estaba cerrada. Había habido una intervención en la Universidad de Buenos Aires, había un ministro nuevo de Educación que había nombrado un rector nuevo. Estos son los años de Isabelita, el gobierno de Isabelita, acaba de morir Perón en julio del 74. Y había un ambiente difícil en la Universidad de Buenos Aires. Así que no era mucha alternativa estudiar en la UBA en ese momento, estaba cerrada directamente, cosa que no se ha vuelto a repetir. Estuvo como desde septiembre a mayo directamente clausurada la universidad, toda la universidad. Así que yo empecé mis estudios en el ITBA, que por otra parte me habían dicho, yo no conocía muy bien, pero me habían dicho que era una buena universidad. Y ya cuando me anoté en el ITBA estaba con la idea de venir al Balseiro. Y en el ITBA había otros 3 o 4 amigos, que nos hicimos amigos rápidamente, que también venían con la idea de presentarse al examen de ingreso del Balseiro. Así que ahí nos fuimos dando manija y nos entusiasmamos, hicimos los 2 primeros años y nos entusiasmamos a venir al Balseiro. Y en ese momento estábamos todos estudiando ingeniería, pero todos veníamos a estudiar física, porque ingeniería nuclear no existía. Así que era medio como un desvío en la carrera haber entrado en el ITBA, pero era una buena formación y parecía un lugar interesante para estudiar, para entrar al Balseiro. Me anoté para el Balseiro en febrero, cuando salió la inscripción, fuimos todos contentos, nos anotamos, y en marzo anuncian que se abrió la carrera de Ingeniería Nuclear. Y entonces nos pusimos contentísimos. En vez de 15 becas, ahora son 30 becas. Que bueno, antes se duplican las chances de entrar. La realidad es que hasta ese momento se presentaban 50 aspirantes a la beca y ese año se presentaron 150 aspirantes a la beca. Con lo cual, las chances que eran de 1 en 2 pasaron a ser de 1 en 3 o en 5. No fue una buena noticia el día que llegamos a rendir el examen y vimos la cantidad de gente y de aspirantes que había. Pero bueno, aprobamos el examen de ingreso y justamente aprobamos los 5 que nos presentamos del ITBA, estudiamos juntos y aprobamos juntos el ingreso, así que ya entramos y formamos un grupo de gente que nos conocíamos de antes de entrar, de 2 años antes de entrar, que habíamos estado cursando todas las materias juntos. Y a mí en el ITBA, una de esas personas, vieron que hay personas que tienen la habilidad de ponerle sobrenombres a la gente y que los sobrenombres que ponen pegan y caen y quedan. Bien. A mí, uno de estos tipos con esa habilidad en el ITBA me había puesto el sobrenombre Parca. Porque estaba medio pálido, muy bueno, flaco, alto, pálido, en esa época usaba unas poleras negras y qué sé yo. Supongo que ahora sería un go o algo así. No para tanto. Pero me puse el sobrenombre de Parca y por algún motivo el sobrenombre cuajó. Y mis compañeros del ITBA me conocían como Parca. Llegué acá y me decían todos Parca y por lo tanto muchos de todos mis compañeros que no eran del ITBA y que me conocieron en ese momento me conocieron como Parca y de ahí me quedó el sobrenombre Parca, con lo cual los profesores me conocían como Parca, los estudiantes de otro curso me conocían como Parca, hasta el punto que había gente que pensaba que Parca era mi apellido. Y todavía hay gente que a veces me encuentro y que no sabe ni mi nombre ni mi apellido y me conoce como Parca. Después con el tiempo, cuando me fui a trabajar en BAP, medio que el sobrenombre quedó perdido en la historia, pero me siguen conociendo como Parca en muchos ambientes. Fue acá en el Centro Atómico, entre otros. Fuimos los conejitos de Indias de Ingeniería Nuclear.
como la carrera se había lanzado con bastante premura, lo resolvieron de la forma más sencilla. El primer año y medio fue común con los físicos. Entonces nosotros entramos y cursamos con los compañeros de física un año y medio. Y entramos todos juntos. No fue que hubo un ingreso y becas para físicas y becas para ingenieros, sino que había 30 becas, que en nuestro caso creo que se dieron 31. Y entrábamos todos a estudiar al Balseiro. Y al final del año y medio recién teníamos que definir si queríamos ir física o queríamos ir ingeniería. Era abierto hasta ese momento y cada uno veía qué era lo que le gustaba. Así cursé materias como cuántica o termodinámica estadística, que eran materias del tercer cuatrimestre para física, no sé si siguen siendo de ese cuatrimestre, pero yo cursé como ingeniero cuántica y termodinámica estadística y realmente fueron materias que no he usado en mi vida para absolutamente nada, pero que sí me sirven como referencia y que sí sirven para que uno tenga la cabeza más abierta. Por eso, a partir de ahí es que siempre he conservado la opinión de que en el Balseiro la formación debe ser amplia, no debe ser una formación estrecha y focalizada. Tiempo para especializarse en la vida van a tener decenas de años. En esta época de estudiante, para mí lo importante es tratar de abarcar o de familiarizarse con la mayor cantidad de áreas posibles por varias razones. Primero, para elegir la que les gusta y no que simplemente sea la que conocieron del principio el área en que se quedaron. Y después porque siempre enriquece la mirada de un área saber algo del otro área, comunicarse con otra gente, poder hablar lenguajes distintos que el que aprenden si están muy focalizados. Así que nunca usé ninguna de las ecuaciones que aprendí en cuántica o en termodinámica estadística, pero los conceptos, la capacidad de comunicar, la capacidad de leer cosas escritas con esos lenguajes me fue muy útil. Terminado el primer año y medio, bueno, tuvimos que decidir y ahí me decidí por ingeniería. La diferencia entre física e ingeniería para mí es una diferencia que no tiene tanto que ver con la formación. Creo que los físicos podrían ser excelentes ingenieros y conozco muchos ingenieros que en realidad lo que hacen tiene más de física que de ingeniería. Me parece que la decisión entre física e ingeniería es una decisión personal que tiene que ver con lo que le gusta hacer uno. Hay gente que le gusta la carrera académica, la investigación en proyectos de decenas de años, y hay otros que le gustan los proyectos de algunos años. Entonces, si uno quiere trabajar en algo en el cual a los 4 o 5 años ve algo que pueda tocar, un resultado y una cinta que se pueda cortar, les aconsejo ingeniería. Si uno se entusiasma más con haber avanzado la frontera del conocimiento un cuarto de pulgada en un frente de 100 metros de ancho, bueno, la física es el lugar apropiado. Cada uno elige lo que le gusta. A mí realmente me atraen las dos cosas, pero el área de proyectos de ingeniería me gustó y por eso elegí ingeniería. El primer año y medio fue estándar, entramos con los físicos, hicimos las cosas que hacen los físicos, cursamos el laboratorio 1 o física experimental 1 y física experimental 2. Mi paso por física experimental 1 también fue memorable. El jefe del laboratorio, años después, cuando me cruzaba con él en la calle, me decía: Ordóñez, por favor, dígame que se dedicó a teoría, júreme que usted no está haciendo experimental, porque había roto 2 o 3 equipos en el laboratorio. Terminó el año y medio común, empezó la parte de la carrera nueva. En ese momento la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Balseiro consiguieron un apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y ese programa financiaba traer profesores extranjeros a que nos dieran clase. Y además en ese momento la carrera de Ingeniería Nuclear era la novedad en la Comisión Nacional de Energía Atómica, así que todos los grandes cerebros de la CONEA estaban dispuestos a venir al Balseiro y a darnos clase. Así que entre los docentes que tuve, los profesores que tuve de argentinos y los que vinieron de afuera, realmente tuvimos un plantel de profesores de primer nivel.
Nos dieron clase de Argentina Benninson, por ejemplo, o Abel González, Roberto Chirimelo, la gente que estaba dirigiendo la Comisión Nacional de Energía Atómica en ese momento, los distintos grupos venían a dar clase al Balseiro. Y extranjeros tuve, bueno, Stamler, no sé si han visto el libro de Stamler, bueno, lo escribió mientras nos daba clase a nosotros estudiábamos con los apuntes que después los transformó en un libro. Lo tuvimos también, uno de los profesores que más me acuerdo es Casali, un italiano, una excelente persona y que la primera clase dijo, bueno, yo no hablo castellano, así que les voy a dar una clase en inglés y otra clase en italiano y ustedes después díganme en qué quieren que dé el resto del cuatrimestre. Dio la clase en inglés y su inglés no era extraordinario. Y dio la clase en italiano y como algo de castellano sabía, cuando veía alguna palabra que no coincidía el castellano con el inglés, con el italiano, hacía el esfuerzo y nos traducía la palabra en castellano. Con lo cual, unánimemente decimos que era mucho mejor en italiano. Y él nos dio, creo que fue centrales nucleares que dio. Así que centrales nucleares la tuvimos en italiano, tuve una materia en italiano. Además de, bueno, una cantidad de materias en inglés, tuve profesores de Alemania, diseño fue un alemán que nos daba en inglés. En ese momento diseño era una materia completa. Así que creo que como experimento fue absolutamente exitoso, realmente el programa que se estableció al principio fue un programa que se cumplió y que creo que fue un programa muy, muy coherente y realmente con la capacidad de los profesores que teníamos era difícil no estudiar y no aprender. El primer año y medio fue más duro que los otros dos, pero no porque la ingeniería nuclear fuera más fácil que la física, sino que porque siempre el primer año y medio en el Balseiro es más difícil. Supongo que un poco porque uno no está acostumbrado y no le agarra el ritmo, y otro poco porque ya le perdió el miedo y sabe hasta dónde, hasta cuáles son los límites que sí, uno va regulando y ya sabe hasta dónde puede. Nos recibimos en el 81, en junio del 81, una muy linda fiesta, como les va a tocar a ustedes cuando les llegue el momento, un momento inolvidable en la vida. Y la vida en esa época era muy distinta que la vida ahora acá. La vida que tienen ustedes no es la misma que la que vivíamos nosotros. En nuestra época, cuando yo entré, en el 77, había una sola persona, de todos los estudiantes había uno solo que no vivía en el pabellón. Es decir, esto de que hay gente que vive afuera y qué sé yo qué. Cuando yo entré, había una sola persona que no vivía dentro, que tenía lo que le llamamos la beca completa, no sé cómo se llaman, que era directamente le daban la beca y él se arreglaba por su cuenta. Todo el resto, físicos, ingenieros, vivíamos. Cuando yo salí ya había cambiado mucho, cuando me recibí ya había una cantidad, la mitad más o menos de estudiantes que vivían afuera y la otra mitad adentro, y bueno, al principio todos vivían adentro y lentamente a medida que iba avanzando la carrera iban buscando y yéndose afuera, ¿no? No sé cómo es ahora, supongo que hay muchos que viven ahora adentro porque si no, no habrían ampliado los pabellones, pero eso fue uno de los cambios que yo viví dentro del instituto cuando teníamos un transporte terrible. No se llamaba la 3 de Mayo, se llamaba la Mercedes, pero pasaba teóricamente cada media hora, en la práctica cuando se le daba la gana, dejaba de pasar, pero ahora hay varios. Ahora hay antes era el único que iba de Yaoyao a Bariloche, no había otro, y pasaba cada media hora a veces faltaba uno y directamente pasaba la hora. Dejaba de pasar a las 11 y no empezaba de vuelta hasta las 6 de la mañana, así que si querías ir al pueblo, nosotros le decíamos al pueblo, no sé cómo le llaman ustedes, si querías ir al pueblo era hasta las 5 de la mañana porque no había forma de volver.